mundial en la humanidad, pues nos estamos haciendo un montón de preguntas. Así que, de nuevo, mil gracias pues por invitarnos a hacer. Claro que sí, Iván, te escuchamos. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, empecemos. Eh, pues seguramente si esta reunión hubiese sido hace 2 meses atrás, sería un tema distinto, ¿cierto? Cuando desde Ruta N y desde la ciudad en general, desde la Secretaría de Desarrollo, se viene hablando de la transformación de los negocios, se viene hablando de la transformación digital de las empresas, o incluso, no sé si ustedes muchos han escuchado hablar de la cuarta revolución industrial. Uno se imaginaba pues que eso era un poco lejano, que eso todavía no nos tocaba y que las empresas estaban funcionando bien en ese panorama. Digamos que entonces, si esta conversación hubiese sido hace 3 meses, seguramente la urgencia y la necesidad de poder pensar el negocio, pensar lo que estamos haciendo no sería tan apremiante como lo es ahora. Muchos, digamos, han planteado que no estamos listos para este reto, que esto, digamos, ese es un escenario pesimista, es un escenario bastante complejo alrededor de lo que nos está pasando. Y yo quisiera iniciar pues esta conversación eh, diciéndoles, esto puede ser o una catástrofe mundial o una oportunidad para cada uno de ustedes. Digamos que esta situación acarrea eh, unos pensamientos que son personales, digamos que estar en la casa, estar más quietos, eh, pedirnos, digamos, que tengamos unas acciones obligatorias, nos obliga a tener, por un lado, unas reflexiones que son personales como persona, como ciudadano, como mamá, como papá, como empleado, pero por el otro lado, hay unas reflexiones que son globales y que tienen que ver con todos nosotros, que es el tema de lo económico, ¿cierto? Así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de los retos que supone entonces esta nueva situación. Eh, yo la verdad no, cuando le dicen a uno cuáles son las claves para superarlo, eso es una especie como de gurú hablando. Yo no soy un gurú y no traigo soluciones que en tiempo inmediato puedan resolver la situación en absoluto, sino que son recomendaciones que permitan, digamos, cambiar la actitud y cambiar la forma de enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy. Como Lina les contaba hace un rato, mi nombre es Iván Rendón, yo soy sociólogo, tengo una maestría en desarrollo y trabajo en Ruta N desde hace 6 años. Digamos que estar en Ruta N ha sido muy bueno en mi vida porque he logrado entender el valor que tienen las innovaciones y que tienen la transformación de la economía para poder lograr impactos en toda la sociedad. Actualmente estoy liderando los proyectos para las economías creativas y culturales. Entiendo que gran parte de las personas que nos acompañan hoy son de este sector, o tal vez algunas que son de este sector y no han entendido que lo son, pues digamos que esto nos va a ayudar un poquito. Sobre todo al final vamos a hablar un poquito de las economías creativas. Nos va a aclarar si hago parte y cómo acceder a la oferta que tiene Ruta N para mi negocio, para lo que estoy desarrollando ahora. Quisiera empezar hablando sobre esta frase que es muy catastrófica, y no quiero añadir más presión y más angustia a todos ustedes, pero esto es una realidad. Digamos que en 10 años, y tal vez, digamos que esta es un análisis que se hizo el año pasado, estaríamos hablando que el 40% de las empresas
no existirán. Y yo me atrevería a pensar que ese porcentaje incluso puede ser mayor en un escenario como el que tenemos ahora, un escenario donde se transformó la forma de acceso a los productos o servicios. Y ustedes hoy lo pueden ver en la cotidianidad. Ustedes antiguamente iban al supermercado cuando querían o cuando tenían la plata o cuando necesitaban algún producto, ¿cierto? Hoy no, hoy podemos ir al supermercado solo cuando nos dicen que podemos ir, ¿cierto? Y por el otro lado, la forma de acceder a un servicio permanente, continuo, es a través de unos canales que no todos estábamos relacionados. Es decir, ese canal virtual, ese canal digital no era tan común. Entonces, hoy eh, se preguntan ustedes cómo compro o cómo está comprando la gente, cómo está consumiendo la gente. Hay unos canales naturales, digamos que ese canal natural que yo tenía, por ejemplo, que era ir al supermercado o que era ir al centro comercial a comprar lo que yo necesito, pues hoy cambia. Hoy cambia porque los centros comerciales se cambian por una aplicación en su teléfono celular. Entonces, digamos que este panorama que es crudo y yo creo que más adelante hablaremos de temas más esperanzadores, es una realidad, ¿cierto? Estamos pensando que este es un poco el impacto que puede tener esta crisis mundial que se traslada pues una crisis de salud a una crisis económica importante. Y ustedes lo pueden ver como un asunto trágico, como fue pucha, entonces apague y vámonos, voy a ver qué hacer, eh, dejo mi negocio, suelto lo que estoy haciendo, o lo podemos ver como una oportunidad épica, una oportunidad que nunca antes había tenido el mundo y es repensarse, transformarse. Y yo sé que incluso la transformación hoy nos está sonando como un poquito cansona, porque todo el mundo está diciendo lo mismo, transformen sus negocios, cambien sus negocios. Y eso empieza a generar tanta presión que genera el efecto contrario y es la desesperanza absoluta, ¿cierto? Entonces, el llamado inicial es entender que sí que hay una situación compleja, una situación difícil alrededor de este escenario, que podría ser un riesgo trágico, pero que se podría convertir en una oportunidad maravillosa para que ustedes desde sus iniciativas, desde sus propuestas de negocio, puedan llegar y alcanzar, superar este destino, pues, o esta frase con la que inicio, y es que muchos negocios no van a existir. Entonces es el momento de actuar, es el momento de hacer, es el momento de pensar entonces qué sigue para mí, para mi negocio, qué sigue para mi oferta, qué sigue para mis productos y cómo entonces yo logro superar esta condición que nos propone la realidad y que están viviendo todas las empresas. Digamos que estos cambios en la teoría, digamos, del conflicto, cuando se han sucedido grandes cambios en la humanidad, han sucedido por hechos históricos que nos ponen a todos en la misma condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando ustedes revisan lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o lo que pasa incluso después de la gripa española y otras pandemias que hemos tenido en el mundo, siempre ha surgido de allí un despertar, ¿cierto? Básicamente porque toda la sociedad está puesta en una misma situación de vulnerabilidad, tal vez unos más que otros, tal vez unos con mayores ventajas que otros o con mayores posibilidades de superarlo, pero todos están pensando lo mismo, ¿cierto? Hoy todas las discusiones, desde las más elevadas en términos eh, presidenciales, en términos ministeriales, hasta las conversaciones que suceden en la esquina, que suceden en la cuadra o que suceden dentro de las casas, giran alrededor de esta situación, ¿cierto? Entonces es como una especie de despertar, es una especie de sentir colectivo que nos pone a todos entonces, y por eso es que
surgen iniciativas de colaboración tan importantes y todo el mundo se mueve a colaborar, todo el mundo se mueve a proponer y a establecer alternativas para superar esa crisis. Esta conciencia colectiva, digamos que debe no quedarse en lo colectivo, sino que debe trasladarse a lo particular, ¿cierto? Debe llevarse entonces a cómo yo, desde mi realidad y desde mi situación, debo transformar las formas de enfrentar eso que me está pasando, ¿cierto? Entonces, existen dos cosas. Hay uno que es el crecimiento lineal de los negocios y es como en unas condiciones naturales de los negocios, cómo viven, cómo existen. Y son justamente esos negocios los que pueden morir porque son negocios que son demasiado lentos y que no entienden a su consumidor y que no entienden lo que está pasando con el mercado y que no entienden lo que está pasando con los canales de distribución de los productos que tenemos, ¿cierto? Y esos son seguramente los que se quedan atrás porque llegan este tipo de situaciones y los dejan tan descolocados, tan profundamente consternados con la situación que la única alternativa posible es morir. En cambio, hay una diferencia entre los negocios que tengan una disrupción. Cuando voy a intentar, digamos, no usar muchas palabras complejas, o al menos si las uso, explicarlas. ¿Qué es disrupción? Disrupción es cuando un negocio, una empresa, cambia su forma de pensar, transforma su forma de pensar y logra entonces superar esa forma tradicional de crecimiento y llega a unas formas más elevadas, llega a nuevos mercados, a nuevos impactos y a nuevas posibilidades de desarrollo de lo que están haciendo. Ya vamos a hablar un poquito cómo generar disrupción en sus negocios para que no se me vayan a estresar. Pues, ¿y yo cómo hago pues para ser disruptivo? Y uno puede entonces pensar, digamos que los negocios hoy se tienen que pensar desde cuatro aspectos que son fundamentales. Desde el tema de productos, digamos que cada uno de ustedes tiene un negocio y tiene un producto especial y hay que pensar si la disrupción que yo debo hacer o el cambio que yo debo hacer es del producto, ¿cierto? Y aquí estoy hablando de, no sé, un negocio, digamos, que hace, eh, ayúdenme por favor con alguno de los negocios que estén acá, que pueda ser más fácil, digamos, entenderlo. Un ¿Cuál es? negocio que hace, por ejemplo, bolsos. Listo, entonces, ¿cuál es el producto? Los bolsos, ¿cierto? Y tiene una forma, tiene un diseño para sus bolsos y ahí está, tiene ese producto, ¿cierto? Entonces, hay un cambio desde el producto, debo hacer un cambio desde el producto, tal vez no, ¿cierto? Porque finalmente la gente va a seguir consumiendo esos bolsos. A través de los bienes o de los servicios, digamos que hay otros negocios que son más de servicios, si estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, un servicio de, pongamos, de manicurista, una señora o un señor que hace arreglo de uñas y es muy bueno en lo que hace, tiene su pequeño negocito en la casa o en el barrio o donde sea, en el centro comercial o lo que sea, ahí tiene su servicio, ¿cierto? Pero hay otra forma y es, pienso, cambio ese servicio, ¿cómo lo cambio? ¿Qué hago después? Yo no sé hacer nada más, yo solo sé, o eso es lo que yo sé hacer, lo que me gusta, lo que me apasiona, entonces, ¿cómo va a cambiar el servicio? Hay otra cosa que se puede cambiar, es la experiencia, ¿cierto? ¿Cómo cambia entonces la experiencia? Puede ser el mismo producto, pero con una experiencia distinta, con una forma distinta de acercarme a el consumidor, ¿cierto? Básicamente, cuando una persona decide comprar un producto, comprar un servicio, llamar a su manicurista, llamar a su masajista, llamar a la persona que le brinda ese servicio tal vez de inglés o el que sea, lo hace por la experiencia asociada a ese producto, a ese servicio, ¿cierto? Y puede ser una buena o una mala experiencia.
o puede ser una experiencia que te atrae tanto, que te fideliza y que puede ser que tenga en el mercado otros productos más baratos, otros servicios más baratos, pero que no tengan una experiencia que sea positiva para mí, ¿cierto? Gran parte de la posibilidad de yo recomprar, de tener diferentes o varias compras de un producto o de un servicio suceden a través de la experiencia. Y este es tal vez uno de los elementos más importantes en los que deberíamos pensar a la hora de cómo cambiar. Y aquí entonces se trata de una actitud, ¿cierto? Se trata de una forma de ¿quién me le puso un rayoncito aquí a la pantalla, por Dios? Se trata entonces de crear un modelo que sea estable, de transformación, que nos lleve a nuevos resultados. Entonces aquí les estoy hablando de algo importante. Aquí ya vamos entonces no se trata entonces de en tu negocio decidir si cambio necesariamente el producto o el servicio o la experiencia, sino poder proponer dentro de los negocios unas formas continuas de transformación. Es decir, el cambio de mi negocio no debería suceder solo una vez, porque si sucede solo una vez, luego llega otra pandemia y SANS me mueve todo el modelo y yo ya no sé entonces cómo actuar. Ahora, cuando yo tengo la capacidad, hay una palabra que es muy bonita que es la resiliencia, y esa resiliencia, digamos que a mí me gusta mucho porque viene de la biología, ¿cierto? Y es la capacidad que tienen algunos seres vivos para regenerarse a ellos mismos, ¿cierto? Entonces tenemos algunos moluscos, por ejemplo, que cuando les cortan parte, vuelve y crece esa parte. O algunos animales que cuando les cortan un pedacito, una partecita de su cuerpo, la regeneran, ¿cierto? Es una capacidad permanente de adaptación y de transformación a las situaciones que tenemos al frente, ¿cierto? Para eso, ¿qué se requiere? Para poder cambiar como esa forma de pensar, esa forma de actuar frente a cada uno de los negocios. Aquí no estoy hablando de negocios de cohetes, aquí no estoy hablando de negocios de altísima tecnología o de altísima ciencia. Estoy hablando de los negocios particularmente, de todos. Y el suyo propio, el negocio de los bolsos, el negocio de, de la manufactura X o incluso el negocio incluso de ciencia o de tecnología, ¿cierto? ¿Qué requerimos? Requerimos un capital adecuado. Necesitamos las personas adecuadas. Y eso nos lleva a un reto. Seguramente muchos de ustedes son autoempleados o tienen pocos empleados. Y hay que tener conciencia de que como emprendedor yo necesito tener las capacidades que me lleven a tener un negocio adecuado o a lograr esa transformación que yo quiero. Aquí estamos hablando de dos cosas. Por un lado, la vocación y por el otro lado, la formación. Y una de las dos es más fácil que la otra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo me puedo formar en cualquier momento, allí puedo mirar todo el ecosistema y la oferta que tengo, pero lo importante es la vocación aquí. Lo importante es que ustedes seguramente, si decidieron hacer un emprendimiento, si decidieron emprender, es porque le están haciendo lo que les gusta, ¿cierto? Entonces ya ahí tenemos la mayor parte. Si están haciendo lo que les gusta, lo que aman hacer, lo que les apasiona, y eso pasa con la mayoría de los creativos, y es que un creativo primero es creativo y luego es emprendedor, no al contrario, porque aprender a pintar es muy difícil, ¿cierto? Aprender a cantar es muy difícil, ¿cierto? Primero entonces soy cantante y luego soy emprendedor. Y seguramente le pasa a muchos de ustedes. Primero tienen esa vocación y eso ya es, digamos, el 90% de lo que se requiere para que un negocio sea exitoso. Y lo otro es la formación. Pero completar eso, completar el talento, completarse como talento integral es fundamental. En ese caso es un llamado a afianzar su vocación, pero por el otro lado completar su talento con la formación. Porque entonces pasa que hay pintores, y yo que trabajo con este sector, muchos de los ejemplos van a ser de ese sector porque trabajo con ellos,
y creo que les va pues, a hacer mucho sentido también en realidad a su realidad. Y un pintor tiene una obra espectacular, pero cuando le preguntas cuánto vale esa obra, no sabe, no sabe. Primero porque es que, pucha, yo lo hice con todo el amor, con todo el gusto, está mi talento, pero yo como le pongo precio a algo que hice con mucha satisfacción, ¿cierto? Entonces hay una tendencia a no ser objetivos con el precio o a ponerle demasiado, digamos que exageran los precios, que son muy pocos casos, pero la gran mayoría de los casos entonces es que le ponen un valor a su producto muy inferior de lo que realmente vale, ¿cierto? Porque está puesto desde esa vocación y no desde la realidad del negocio, desde cómo yo entiendo el negocio y esto cómo me hace sostenible, esto cómo hace que mi negocio crezca, que llegue a otros mercados. Entonces, ese entendimiento es técnico y ese entendimiento se logra. Esa es la buena noticia. Y hay una diversidad de oferta hoy. Así que antes de pasar al otro punto, yo sí quiero hacer un refuerzo en que de verdad así sea muy difícil, sobre todo porque entonces muchos emprendedores me lo dicen, ojalá hoy no me lo vayan a decir. Es que claro, para usted es muy fácil, pero yo tengo que navegar mi negocio, navegar la incertidumbre de mi negocio y además me dice que me tengo que formar. Entonces es muy difícil así, ¿cierto? El llamado es que toca lograr digamos, esa completitud de la esencia del emprendedor eh, para que podamos no solo tener la vocación, sino la capacidad técnica para navegar nuestro negocio. Otro tema importante es entender que hoy lo que sucede en Medellín, y este es un claro ejemplo, el COVID es un claro ejemplo. Ustedes ven que lo que nos está pasando, que estamos encerraditos en casa todos, también está pasando en España, también está pasando en Italia, también está pasando en Kenia, también está pasando en Perú, también está pasando en Argentina. Es decir, no hay sociedades privilegiadas, hoy estamos interconectados. Y eso no lo veíamos, pero eso ha sucedido desde hace bastante tiempo. Hoy no estamos hablando de Medellín en Medellín. Y ya, no, Medellín depende de muchas regiones. Medellín depende de muchos contextos. Entonces, un pensamiento que también debemos adquirir y afianzar en nuestros negocios es pensar que estamos interconectados y que mi consumidor actual es un consumidor del mundo que tiene una oferta diversa y que yo debo entender entonces incluso cómo se entrega esa oferta desde otras partes y cómo me vinculo a ellos o cómo logro incluso dentro de mi propio sector la fortaleza para poder acceder a esos nuevos mercados. Es pensar en función del otro también. Eso es una reflexión fundamental y es que hoy hay un llamado a la colaboración. Y no solo la colaboración para poner plata para un mercado o para hacer una donación, sino también para lograr superar este reto que supone de forma conjunta, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta poder hablar y trabajar con esta especie de grupos porque finalmente hay como una especie de comunidad, ¿cierto? Y esa comunidad supone que hay asuntos en común, que hay retos comunes. Y así que la forma de superar esos retos también es en esa misma lógica, desde lo colectivo. Y aquí entonces voy a hablar de un asunto muy importante y es que el 50% de las empresas más productivas en América Latina son las que innovan. ¿Y qué es innovar? Aquí venía hablándoles entonces de este asunto de inteligencia colectiva. Uno podría seguir con su forma, seguir con su producto, seguir como lo viene haciendo y posiblemente tendrá los resultados que hablamos al principio, o podría apelar a la inteligencia colectiva y decir, sí, gracias, necesito ayuda, necesito que juntos superemos este impasse, que identifiquemos nuevas formas de acceder al mercado, identificar los problemas comunes nos lleva a identificar soluciones comunes. Así que la inteligencia de todos, digamos que este tipo de espacios y unos espacios que puedan ser más colaborativos,
donde discutamos los problemas que estamos teniendo, nos lleva también a poder identificar soluciones, escuchar al otro, entender que está la academia, que están los gobiernos locales, que están los inversionistas y las empresas. Todos ellos tienen contenido de valor para nosotros. Así que también el llamado no es a quedarnos como en nuestro nichito, en nuestra comunidad, sino lograr que esa comunidad empiece a ampliarse y a conectarse con otras comunidades. Porque hay un dicho que es muy común en Ruta N, que a mí me gusta mucho, y dicen, la innovación es un deporte de contacto. ¿Eso qué quiere decir? Que vos no innovas solito desde tu casa. Para poder innovar te toca hablar con el otro, porque posiblemente eso que decís es una idea extraordinaria, para el otro no lo es, o no le está resolviendo realmente el problema al usuario. Entonces, cuando yo entiendo que hay una diversidad en el ecosistema, logro también interiorizar esa misma diversidad en mi propio negocio. Así que el llamado es a lograr la innovación, y la innovación pues no es otra cosa que una herramienta de transformación permanente del negocio para lograr ser competitivos, para lograr eh, llegar a más mercados, para tener más productos que lleguen a más clientes. Al final se resuelve en eso. ¿Cómo vendo más? ¿Cómo logro tener mejores ingresos y mejores utilidades dentro de mi negocio? Y eso se logra a través de eso que les estoy hablando. Y un ejemplo, la compañía más grande de taxis en el mundo no tiene vehículos. Seguro ustedes han usado Uber o han usado otra red para tener, eh, para poder cumplir pues con una misión de ir a un lugar a otro. Por ejemplo, el propietario más popular del mundo de medios es Facebook, ¿cierto? Y Facebook no genera contenido, la generan las personas, ¿cierto? Por ejemplo, el comercializador minorista más importante del mundo, que es Alibaba, no tiene ningún inventario, trabaja con el inventario de las empresas particularmente que ofrecen esos productos. Y así, digamos que las condiciones que tenemos ahora son simplemente circunstancias que tenemos. Son circunstancias que pueden ser eh, la, digamos, el motivo por el cual fracasó mi negocio o el motivo por el cual mi negocio logró otro nivel, ¿cierto? Para finalizar, digamos que abramos ya la discusión, unas recomendaciones. Eh, Recuerde siempre medir lo que están haciendo, tener posibilidad de cómo voy, qué estoy haciendo, si estoy siendo satisfactorio para el mercado, el producto que estoy ofreciendo genera satisfacción para mis clientes. Es importante entonces, dentro de lo que ustedes hagan, poder provocar al otro, provocar al usuario, conectarlo, influenciarlo, inspirarlo, que su marca sea un reflejo de eso, que su producto sea un reflejo de eso, y que eso se traslade a una experiencia positiva. Esto es muy fácil caer en este tema, y es seguir modelos o patrones que vemos en otro lado, otros negocios. Mi recomendación es, claro que hay que revisar otros modelos, claro que hay que revisar lo que sucede en mi negocio en otras partes del mundo, pero adaptarlo, pero lograr ponerle, imprimirle eso particular, y no ir de una forma lineal, es buscar crecer más, crecer mejor, llegar a otras partes con mi producto, con el servicio que yo tengo. Y pensar eso todo el tiempo, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, nos va a llevar a innovar, 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 porque no estás satisfecho del todo con ese producto que tenés, porque no estás satisfecho del todo con eso que estás entregando, aunque sea muy bueno, aunque sea excelente servicio o excelente el producto, siempre hay que pensar cómo hacerlo mejor, ¿cierto? Entonces, esas son como algunas recomendaciones que tengo. Yo, para poder tener, digamos, un espacio de discusión, quisiera contarles pues rápidamente que desde Ruta N tenemos una oferta de acompañamiento a los negocios creativos, sobre todo para los sectores de diseño, audiovisual, música y tecnología.
Tenemos unos programas que son abiertos, invitados a que nos sigan en redes, a que semanalmente tenemos unos contenidos parecidos a estos con temas de hecho, hoy en la tarde tenemos uno de marketing digital. Si están interesados, cordialmente invitados. A través de las redes sociales de Ruta N se enteran cómo acceder. Tenemos una oferta masiva, tenemos una oferta de fortalecimiento de negocios. Allí tenemos unos programas que permanentemente están en convocatoria, así que invitados a acceder a ese programa, y ya unos programas, digamos, más especializados para empresas que están en un nivel más avanzado y que necesiten, pues, llegar a otro punto. Eso es lo que... Iván, y Sí, en ese punto podríamos comentarle a todos nuestros emprendedores que en estos momentos, como Ruta N y la corporación están trabajando en alianza, hay unos cupos disponibles para ser parte del laboratorio de innovación. Sería sí. muy chévere que nos escriban al correo de comunicaciones inscribiéndose y, Iván, cuéntanos un poquito cuáles son esos requisitos para las personas que pueden hacer parte del laboratorio de innovación. Bien, muchas gracias, Lina. Bueno, ahorita estamos en convocatoria. En la primera oferta que les decía, que es la abierta, es sino que se conecten al link, se inscriban y reciben ese contenido, o simplemente asisten, pues, a las charlas. El segundo, que es el de fortalecimiento, allí tenemos el laboratorio de innovación. En el laboratorio tenemos unos ciclos de formación de un mes y medio. En ese mes y medio, la idea hoy, el foco es lograr transformación de productos o servicios y transformación digital de los negocios. Ese va a ser el enfoque. Porque, pues, como les contaba ahorita, esto cogió de descuidado a todo el mundo. Ahí sí no aplica, nos cogió descuidados a medio mundo, eso es a todo el mundo. Entonces estamos tratando el tema de la transformación digital. Entonces, ¿qué necesitamos? O el llamado es a que a empresas o emprendimientos, iniciativas que ya tengan su producto validado en el mercado, y que tengan ganas, que tengan deseo de transformar su negocio, que se comprometan a trabajar durante ese mes y medio y a lograr, digamos, unos cambios sustanciales en su negocio, fundamentalmente, que ya hayan vendido, que su producto, pues, tenga salida en el mercado. Claro que sí, ahí es importante resaltar cuáles son esas empresas de la industria creativas y culturales, cuáles son esas empresas que están dentro de ese perfil para poder estar. Y también nos pregunta Claudia Cardona que si se requiere estar registrado en Cámara de Comercio. No, no se requiere estar registrado en Cámara de Comercio. Digamos que la oferta que nosotros tenemos, no somos tan exigentes en eso. Hay algunos donde sí, por ejemplo, las líneas de financiación, pero en esta de fortalecimiento no. Cuando hablamos de economías creativas, estamos hablando, digamos que eh, se refiere sobre todo a los negocios donde la creatividad o el componente de propiedad intelectual como que hace que un producto tenga mayor valor, ¿cierto? Entonces ahí está diseño, allí está arquitectura, está audiovisual, música, está todas las producciones, pues, de Pinturas, publicidad. artes. Sí, nosotros, desde el enfoque de Ruta N, sobre todo queremos o creemos que podemos agregarle mucho más valor al área de diseño, audiovisual, música y todas los sectores conexos, pero los otros sectores podrían ingresar al laboratorio y revisar, pues revisamos ahí cómo se le agrega valor y cómo hacen parte, pues, de todo el proceso. Listo, entonces desde el correo que les enviaron el link para conectarse hoy, ustedes pueden responder su interés y ya ahí les estaremos compartiendo toda la información para que se puedan registrar y los programen en este laboratorio. Por otro lado, Iván, ¿nos puedes compartir por el chat el link para la charla de esta tarde? Hay una persona interesada y sería bueno que ya se pueda ir inscribiendo. Súper. Voy a buscarlo. Denme un minutico, si quieren vamos hablando de otra cosa mientras yo busco el link.
Claro que sí. Vamos a entrar en el momento de preguntas. Ya traíamos unas que habíamos recopilado, entonces sería muy, muy chévere que comenzáramos a hacer un repaso de ellas para que las personas puedan recibir su respuesta. Una de ellas era qué oferta tienes Ruta N para los empresarios. Ahí ya tú nos acabas de contar cuáles son esas oportunidades y en todas las charlas que Ruta N ofrece también van a poder conocer mucho más hasta dónde pueden llegar con ustedes. Otra también era con relación al tema de innovación y es cómo innovar sin perder la esencia de la marca. Creo que ahí hay un tema interesante por tratar y que puede ir de la mano con otra pregunta y es, ¿qué es innovación abierta y qué es innovación cerrada? Listo. Entonces, bueno, yo creo que aquí les di unas técnicas de cómo transformar sin cambiar la esencia del producto, ¿cierto? Del negocio. Eso lo tratamos allí en la charla. Básicamente es revisar entonces dónde puedo innovar. Entonces, innovo en la experiencia, en el canal de distribución. ¿Dónde está mi innovación? Porque mi producto es bueno, es aceptado por el público, aman mi marca, me compran permanentemente. Entonces, unos dirán, ah, no, es que yo no necesito innovar porque yo vendo, y llegó el COVID y ya no puede vender porque le tocó cerrar las tiendas y no tenía ningún canal de distribución digital. Entonces, la innovación no solo sucede en el producto, la innovación no solo es en este bolso que yo hice, es también en las formas de distribución, es también en cómo le llega al usuario, es también el valor agregado que yo le genero a ese producto. Y en ese sentido, la innovación no cambia la esencia del negocio, sino que la potencia. La innovación es lograr que este producto que yo tengo sea fundamental, sea la canasta, parte de la canasta familiar de las personas, de las familias, porque entonces masifico la venta y logro llegar a muchas más personas. Ese pensamiento no debería cambiar la esencia del negocio, ¿cierto? No debería cambiar la esencia incluso del impacto si son emprendimientos sociales. Lo que tienen que hacer es, al contrario, como la innovación o desde la innovación yo logro que llegue a más personas, que tenga más impacto y que tenga una mejor experiencia. Claro que sí. Por otro lado, tenemos una pregunta y es cómo ir innovando en redes sociales. Cuéntanos un poquito, incluso desde el laboratorio, cómo es que están encontrando en esta innovación digital. Perdóname, Lina, ¿me repetís la pregunta, por favor, que no te escuché bien? ¿Cómo ir innovando en redes sociales Pues ese es a el través gran de este reto. canal? El gran reto son los canales digitales. Hoy lo que tenemos que hacer es identificar cómo transformar entonces esa llegada. Entonces la pregunta es, ¿debo crear mi canal de distribución, crear una página web? No, hay muchas páginas hoy que están siendo como marketplace o que contienen. Hay una que se llama VIP, por ejemplo, voy a buscarla, que es muy buena y yo creo que aplicaría mucho para este tipo de, de negocios. Y en esta plataforma las personas pueden rápidamente empezar a vender sus productos o servicios. Ahí se las compartí. Entonces es buscar cómo llegar a mi usuario. Claro que sí hay que crear redes sociales, eso es importante. Hay muchos tutoriales hoy en YouTube o diferentes empresas tienen tutoriales de cómo manejar mis redes sociales. No hay otra forma hoy de llegar al público sino a través de las redes sociales. Es la más efectiva, la mejor. Facebook, Instagram sobre todo, funciona muy bien para la venta de productos. Facebook ha venido pues bajando mucho el acceso de público y hoy Instagram sobre todo es el que tiene una mayor cantidad de usuarios y hay digamos un buen algoritmo de venta de productos. Tratar de tener comunidad, tratar de generar contenido a través de ese producto y buscar esos canales de distribución que te permitan, incluso desde Instagram, cuando uno tiene un número de seguidores, puedes vender desde allí, pero incluso he visto que ponen el WhatsApp allí y se genera esa conexión entre el vendedor y el comprador, pero pensar en las redes
digamos que hacerle el quite hoy a las redes ya no se puede. Eso tiene que ser una decisión y hay muchas herramientas que nos sirven porque hay unas formas de comunicar, hay unas formas de presentar mi producto, mi servicio. Así que busquen esos tutoriales, esas ayudas. Pues desde Ruta Naranja hemos sacado algunos contenidos en el tema. Creo que hay unos videos en el canal de YouTube de Ruta N, y si no los pueden buscar, que yo sé que hay muy buenos contenidos en el ecosistema ahorita. Súper. Aquí por el chat nos está escribiendo Mari López que si le podemos aclarar el concepto de innovación del ser. Es algo que ha estado escuchando mucho por estos días. Pues Mari, yo creo que la innovación del ser, pues la verdad es, no lo había escuchado, pero yo ahorita hablé un poquito de cómo pensar, es que finalmente la innovación es una forma de actuar, es una forma de enfrentar las situaciones que tenés al frente, los retos que tenés al frente. Y eso sucede y podría pensarse desde lo personal o desde mi negocio. Yo cómo enfrento esta situación que tengo al frente, yo cómo lo hago distinto, cómo lo hago mejor, ¿cierto? Entonces una cosa que es un aprendizaje desde lo personal y ahorita les decía, sin ser un coach, pues creo que es una esencia, un ADN que está puesto acá y es esa posibilidad y esa esencia de transformación permanente. Claro, y ese concepto no podría estar ligado un poco a innovación centrada en el humano, que finalmente es cómo yo construyo esa innovación pensando en mi cliente, en ese ser humano que hay ahí alrededor del tema. Sí, 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 sí es centrado, digamos, en el usuario. Eso es importante porque es que finalmente él es el que te compra y el que decide recomprar o no. Y eso se da por diferentes cosas que lo hablábamos, recuerden, ¿no? Puede ser porque tu producto es malo o es muy bueno, o porque tu experiencia es mala o es muy buena, ¿cierto? Entonces, cuando tu producto está pensado para solucionar una necesidad, digamos que cuando yo digo, yo quiero hacer bolsos, y me gustan así, pero resulta que así no es como lo quiere el cliente, así no es como le estás, resulta que y lo voy a dirigir a madres cabezas de hogar y hago unos bolsos así de chiquitos. Y resulta que a las mujeres hoy en general les gusta tener todo su staff o todas sus cosas dentro del bolso. Luego entonces estás generando un producto que no se conecta con la necesidad del usuario. Entonces, es importante siempre estar escuchando al cliente. No tomen las críticas como a mal, deben tomarlas a bien. ¿Y cómo cambio entonces? A no ser pues que estén subidas y que no quieran como generar impactos positivos y no destruir. Pero siempre tomen las críticas, las recomendaciones como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de transformar, porque es que te lo está diciendo el que paga por ese producto, el que y nos lo han dicho siempre, el cliente tiene la razón, pero no se trata del cliente tiene la razón para disculparse, sino qué es lo que necesita ese cliente, cómo hago que llegue y pensar en toda la cadena de ese usuario y cómo llega y cómo lo atiendo y cómo lo despacho y luego cómo se va y cómo vuelve, ¿cierto? Es todo el recorrido del usuario porque entonces mi producto o mi negocio no solo se mueve en el momento en que llegó el cliente a comprarme tal producto, no, yo tengo que entender que hay que hacerle una pasarela a ese cliente para que llegue y luego que llegue tengo que hacer sentir que su experiencia es vital, es muy buena y que luego se va, pero va a regresar. Y la decisión de regresar o no se da en función de esa experiencia que yo genero. Claro que sí. Y alrededor de ese mismo tema de cómo cuidar a la experiencia del usuario en todo su proceso de compra, de alguna manera va de la mano con la pregunta que nos pone Mateo Espina y es, ¿cómo impactamos nuestros seguidores para generar ventas? Creo que uno de esos elementos puede ser lo que mencionas. Sí, total, es la experiencia, es la experiencia. Eh, Cuando uno entra incluso a alguna red o no sé, al Instagram de alguna empresa, ese Instagram se dota de toda la lógica de esa empresa, de todo el mensaje. Recuerden que todo lo que ustedes digan a través de las redes es un mensaje para el consumidor, es una esencia de su negocio. Ahorita hablaban de la esencia. Piensen en eso. ¿Cuál es la esencia de mi negocio?
y cómo hago que desde las redes sociales esa esencia se perciba, esa esencia se sienta, ¿cierto? Entonces, yo no puedo usar las redes sociales, por ejemplo, para hablar de posiciones personales en política, porque es que ese no es mi negocio en esa red social. Esa red social es para que la gente sienta este producto y para que sienta la lógica y la esencia que hay detrás de él. Entonces, ahí hay que, y recuerden que lo hablábamos, una de las recomendaciones es inspirar. ¿Cómo logro que mi producto inspire? ¿Cierto? Entonces, ese es un reto importante que tenemos todos a la hora de tener una red social. Podríamos usar dos de las palabras para responder en resumen esa pregunta y es inspirar a mi comunidad. Entonces Sí, sería crear comunidad, inspirar desde el contenido de valor que esté generando y hacerlo vivir al cliente una experiencia tan completa que lo lleve a esa compra y a una recompra, ¿por qué no? Para que viva una buena experiencia. claro. Detalles tan básicos como cómo te fue, te gustó el producto, esos detalles son enamoradores porque entonces uno sabe que yo cocino, si ven mi Instagram, ahí les puse pues mi red, está llena de las cosas que cocino y me encanta y a veces he vendido cosas y me encanta cuando la gente luego me escribe y me dice, me encantó, muchas gracias, o incluso yo les pregunto y hago que eso sea como una esencia de la comunicación con el otro. Yo no lo hago por negocio, lo hago porque me gusta, pero eso genera una satisfacción para él y para mí. Entonces, eso debería estar puesto allí cuando yo estoy pensando en vender y en vender más y que alguien me compre nuevamente. Aquí hay un par de preguntitas que son más como de detalle que podríamos explorar y es, en el sector de marroquinería, ¿cuál sería la mejor opción para innovar? Y hay otra pregunta relacionada en cómo innovar en fragancias naturales y relajantes. Entonces, esas son de sectores muy específicos, pero que podríamos ir explorando un poquito más. Ahí les dejé el link de la charla, qué pena, me equivoqué. No es hoy en la noche, sino que es mañana a las 6 de la tarde. Listo, no hay problema. Entonces, todos mañana en la tarde para el tema de marketing digital. Listo. Digamos que para mí es que estas recomendaciones son generales para todos los sectores. Eh, Ahí frente al tema de la marroquinería y un tema distinto como la perfumería de esencias, digamos que ahí hay que apelar a las condiciones de vida que actualmente tenemos en esta realidad, ¿cierto? Entonces, hoy estamos hablando de una vida más sana, de una vida, o sea, se ha generado como un despertar, una conciencia importante. Entonces, desde el tema de las fragancias empieza a articularse mucho con la vida saludable, la vida en paz con la humanidad y con la naturaleza. Entonces tomen como todos esos elementos que están puestos en las nuevas dinámicas de consumo. Por eso es importante estar revisando qué está pasando en el mundo, cómo se están moviendo los consumidores, qué está haciendo tendencia en el mundo y eso me empieza a dar claves de cómo también direccionar mis comunicaciones para poder atraer más clientes y esos clientes que yo también quiero. Claro, claro que sí. Y de hecho, en el tema de las esencias, por ejemplo, hay que explorar, como tú dices, un tema del bienestar. Y yo creo que esa tendencia ya venía desde hace un par de años y es cómo con esas fragancias puedo generar ese bienestar, cómo con productos de cuero y marroquinería podemos agregar ese valor en el día a día de las personas. Y ya les voy a compartir por el chat el link. Iván lo envió, pero no nos llegó, entonces ya se los comparto en este instante. Ah, ya entendí por qué. Se lo estaba Estaba enviando private. a Yolanda. Listo. Entonces ahí tenemos pues como el tema y es que todas las recomendaciones son para todos juntos y de alguna Exacto. manera es sentarnos a hacernos las preguntas correctas en nuestra empresa para poder llegar en mi negocio, bueno, cómo yo me uno al nuevo estilo de vida de este consumidor. Sí, 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 sí. Y lo que les decía ahorita,
que eso sea parte del ADN, el ADN de la transformación, el ADN de cambiar y estar como con todas las antenas puestas de qué está pasando afuera y qué está pasando en mi negocio. Y que lo que pasa en mi negocio también sea un reflejo o una respuesta a lo que pasa afuera. Claro que sí. Y por aquí, por último, ya para que vamos cerrando, nos estaban haciendo preguntas con relación a estrategias para llegar al cliente con productos que son de primera necesidad y que no son de primera necesidad y van de la mano con lo mismo. Es decir, analizar cómo están estos nuevos consumidores en su estilo de vida y poder mirar desde qué perspectiva generarles una respuesta. ¿Tú qué más tienes ahí por añadir, Iván? Yo tengo muchos productos en casa que no son de primera necesidad, pero siempre los voy a comprar. Siempre los voy a comprar porque, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, un jabón específico. eh, Me gusta mucho no, y puedo comprar otros, tal vez más baratos, tal vez, pero a mí me gusta ese, me gusta por la experiencia que genera esa tienda X, que no voy a dar su nombre, por la experiencia que generan incluso alrededor de las fragancias, alrededor de los, los efectos que genera ese jabón específico en mi vida, en mi bienestar. Entonces, miren, como un producto que no es de primerísima necesidad, no estoy hablando de arroz o carne para la casa, estoy hablando de un jabón, se convierte en fundamental para mí. Y se convierte en fundamental por toda la experiencia que generó esa marca en mi vida y yo siempre quiero comprar eso, ¿cierto? Entonces, el principal éxito es lograr que para las personas sea fundamental tu producto, aunque no se trate de la canasta familiar, ¿cierto? Y eso se logra a través de, como les contábamos, de esa experiencia que genera. Ve, nos llega una pregunta de Breiner, que es un producto particular. Él elabora vírgenes que de por sí ya son distintas a las tradicionales. ¿Qué tan sano es estar cambiando de estilo, de colecciones, de conservar ese tema de la rotación? ¿Cómo manejar en que ya tienen un producto diferenciado que se quieren transformar, pero no hacer como tantos cambios para que el cliente, para que ellos puedan mantener su identidad? Pues básicamente el producto son las vírgenes, ¿cierto? Y las Sí. transformaciones que yo le quiero dar puede ser a través de hacer colecciones de pintándolas distinto, no sé qué. Ahí yo tengo la misma virgen, pero tengo, digamos, unos cambios que hacen que, por ejemplo, el usuario no solo quiera una, porque entonces es la que siempre producen, pero yo ya la tengo. Entonces luego, si yo hago distintas, o tal vez provocar que quieran tener colecciones de las vírgenes que yo produzco, ¿cierto? O la puedo resignificar y puedo llegar a otros públicos y puedo, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que hizo creo que se llama Destroy, esa marca que es mexicana, lo que hizo con la Virgen de Guadalupe. Y la empezó a popularizar, la convirtió en un sticker, la convirtió en un fondo de pantalla y todo el mundo tenía la virgencita que es como cachetoncita, no sé qué. Es la resignificación de ese tema de la Virgen para poder generar más productos. Entonces, lo puedo no solo hacer esa, sino tal vez estamparla, tal vez sacar otros productos asociados, por ejemplo, a la Virgen, pero que me llevan a sacar otros productos con esa imagen, ¿cierto? Con ese diseño, porque ahí está el contenido creativo, entonces yo ya puedo innovar en otros productos. Claro que sí. Y nos preguntan a qué horas es la conferencia de mañana, que ya les compartimos el link, pero no recuerdan la hora exactamente. 6 de la tarde. Lo tengo aquí las piezas, lo que puedo hacer es, Lina, de pronto enviarte ahorita la pieza Sí, y te claro, la y la envías a la publicamos en nuestras redes sociales y por ahí las Perfecto. personas pueden tener como toda la información con mucha más claridad. Perfecto. Sí, para no darles información errada que ya los estaba confundiendo. Entonces, mejor el compromiso es, te mando ahorita la pieza, tú la publicas en la red de ustedes y así tenemos como esa claridad. Claro que sí. Hay una persona
que nos pregunta, estaba montando una colección de artesanos sobre los indígenas Aburrá, con una técnica que ellos tenían en ese entonces, haciendo énfasis en su patrimonio. La persona que estaba haciendo eso nos pregunta, ¿debo seguir haciendo esta colección de todo el tema de los indígenas o me paso a todo el tema de ropa antifluido? Así que quiere decir que es como del sector de vestuario y complementos. Sí, pues digamos que es que hay dos cosas. Una es que la ropa antifluido va a estar de moda un tiempo. Entonces, yo no sé si hacer un cambio tan drástico, tal vez podrías ir experimentando en las dos. Me parece que el tema patrimonial y que mueve también la esencia y el consumo local es importante. Si ya has avanzado en eso, yo seguiría y explorar entonces con los productos también antifluido o incluir dentro de esta tal vez innovación que estás haciendo en la técnica de los aburraes, ver si se puede lograr que sea antifluido, pero yo creería que hay que explorar y no, pues como, pucha, cambia el mercado, entonces cambio y de cero todo, apague y creo otra cosa de nuevo, no se trata tampoco de eso, hay que recibir todo a beneficio de inventario y hacer un piloto con esta ropa antifluido, si funciona, si el cliente le gusta, si se puede escalar, ahí sí puedo ir migrando mi negocio. Claro que sí. Y ya para darle el cierre, nos queda una pregunta y es, ¿cuál es ese futuro del emprendimiento? Tú lo hacías al inicio y mencionabas un tema de que en 10 años el 40% de empresas que existen hoy no estarán y creo que el tiempo reducirse y aumentar el porcentaje de este cambio. Y es, sabemos consumidor que no puede pues pasar tiempo incluso no, por si analizar algunos de la comunidad, entonces probablemente no alcanzaron a tener escenarios para acercarse a ese cliente. ¿Cuál podría ser ese futuro para ellos? No sé si es mi caso, pero no te escuché muy bien, Lina. Creo que tienes algunos problemas de conexión. Sin embargo, creo Hola, saber. hola, ¿ya me escuchan bien? Sí, casi. ¿Ya me escuchan bien? O sea, de pronto sí me falló el internet, pero la pregunta era sencilla. ¿Cuál es el futuro? Traté de hacerte un contexto poniendo el escenario en el que están hoy, pero esa es la pregunta. Miren, yo creo que el futuro va a ser bueno. El futuro es bueno porque esto está moviendo este tipo de cosas. La gente está despertando y este es, incluso lo que hemos visto es que en redes han generado un montón de contenidos. Entonces, yo creo que eso está moviendo la colaboración, que está moviendo la necesidad de transformarse, la necesidad de pensar hacia dónde voy. Esa es la cuota inicial de poder superar una crisis específica. Entonces, yo soy de los optimistas y creo que esto va a resultar en la transformación digital de los negocios, en la conciencia de la tecnología para que mi negocio llegue a más usuarios, a más clientes. La tecnología es un elemento fundamental hoy para poder superar esta u otras crisis que vengan. Entonces, si realmente eso queda dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra mente, yo creería que va a ser a mejor porque vamos a explorar nuevos productos, pero también nuevos canales y nuevos mercados. Perfecto. Bueno, estoy tratando de compartirles la pieza gráfica del evento de mañana, que ya nuestro equipo de comunicaciones la tiene disponible, la encontraron en sus redes sociales. Ah, buenísimo. Entonces ya les compartiré, denme un segundito, yo abro esa parte. Se las voy a dejar por el chat. Vale, entonces ya para cerrar,
en Ruta N para Payay podrían incluso, Sandra nos acaba de preguntar si hay oportunidades. Te cuento, Iván, Payay es una marca de empresarias de Santa Elena que tienen todo un tema de productos hechos con hilos naturales, con unos conceptos ancestrales, con un tema de una cooperativa, un tejido, una alfarería. Y ellas quieren saber si dentro de oportunidades de Ruta N hay algo para su empresa. Yo creo que el laboratorio les podría funcionar. Entonces, si quieren, Lina, a través tuyo, Pueden pues sí, inscribir. se podrían inscribir. Ahí, me confirman si les llegó la imagen del evento, se las acabé de juntar. Y Es bueno, mañana 14 a entonces, las 6 de la tarde. Ahí está el enlace. De verdad, mil gracias, Lina, por tu invitación. Mil gracias porque, aunque no le vi la cara a casi ninguno, sí sentí pues como el cariño y la fraternidad que hay en sí, este grupo. sé que están por ahí muy atentos, muy juiciosos, por ahí nos activan cámara, Claudia, para que la veas. Y nada, muchas gracias a todos por participar. Brainer también nos activa cámara para darnos un saludito y chévere, chévere que estuvieron aquí conectados casi 40 personas y todos aprendimos mucho. También aquí ya nos activaron cámara para que veamos. Y nada, muy felices de abrir estos espacios para ustedes. Recuerden que siempre que terminamos las charlas les envío la evaluación para que nos cuenten sus experiencias de forma ya más escrita. Hola Jessy, hola Zulma, hola Cata. Ahí ya se van activando y nos saludan todos. Y nada, digamos que Dianita también se activa, Juan también se activa, todos están muy juiciosos y nada, les enviaré la evaluación para que nos cuenten y por ahí les voy a dejar el link y el chulito para que se inscriban al taller del laboratorio de innovación. Lo pueden hacer por correo o lo pueden hacer diligenciando este formulario de evaluación. ¿Listo? Perfecto. Listo, recuerden el correo para inscribirse en Laboratorios Comunicaciones y cualquier duda estaremos abiertos a resolverlas. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a Chaito todos. para Que estén muy todos. bien. Chao.